La ira de Dios, ese es el tema. Y les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio. Quiero que ustedes le pidan a Dios, le hablen a Dios en este momento. Yo no sé cómo ustedes se imaginan a Dios. Naturalmente es imposible imaginar al verdadero Dios. Nuestra mente no puede imaginar a Dios, pero supongamos que usted tiene una imagen de Dios y va a preguntarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pregúntenle, Señor, ¿estás airado contra mí por alguna cosa? Pregúntenle, ¿estás airado contra mí? ¿Cuál es tu actitud hacia mí, Señor? ¿Cuál es tu actitud? Y pídale ahora que Dios le responda en este sermón. Que Dios le responda qué actitud Él tiene hacia usted. Que Dios le responda en este sermón. Señor, ¿estás airado contra nosotros? Te pedimos que tú nos respondas. ¿Cuál es tu actitud hacia nosotros? Que tú nos respondas en este sermón. Amén. Amén. Muy bien, algunas personas se sienten realmente que están bajo la ira de Dios. Y se sienten mal porque se sienten acusados, se sienten perseguidos de Dios. Y algunas personas van al extremo de tener una idea como negativa acerca de Dios porque según ellos Dios los maltrata, Dios no los bendice. Según ellos todas las cosas malas les están pasando y Dios lo está castigando injustamente. Bueno, les tengo noticias que desde el comienzo ha habido un ser que ha sido ese ser que ha dicho, ese ser ha dicho que Dios fue injusto con él. Y él es el que informa a la gente de una manera que la gente tiene actitudes negativas hacia Dios. Él se siente maltratado por Dios, por una razón muy especial. Este ser fue el que, estando en el jardín del Edén con Adán y Eva, contradijo todo lo que Dios dijo. Dios le dijo a Adán y Eva que si ellos tomaban de ese fruto, que el fruto no era lo importante, si era una manzana o era un banano o lo que fuera, no era lo importante, era el símbolo, obediencia y fe. Eran un símbolo de fe y de obediencia. Dios le dijo, si ustedes toman de ese fruto, ciertamente ¿qué? Morirán. Pero Satanás, ¿qué les dijo? No morirán, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto serán como Él, sabiendo el bien y el mal. Y entonces desde ese tiempo la humanidad le creyó a Satanás. La humanidad le creyó a Satanás y la humanidad recibió precisamente lo que Dios le advirtió. Dios le dijo, no comas de ese fruto porque morirás. Y ellos murieron. Pero Satanás los convenció de que no habían muerto, que habían entrado en una dimensión de sabiduría. Satanás ha predicado su evangelio. Si es que podemos hablar así, es una tergiversación. Pero Satanás le ha dicho al mundo que creer en él es lo que tiene que hacer. Satanás le dice, miren, ¿saben qué? Todos aquellos que me creen a mí tienen conocimiento y tienen sabiduría. Todos aquellos que me creen a mí tienen sabiduría. Y hay gente que de hecho adora a Satanás. Ahí parece increíble. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que haya gente y hayan personas que adoran a Satanás? Bueno, hay mucha gente, muchas religiones que no creen en el Señor Jesucristo, que no creen en Dios, en realidad le creen a ese ser. Le creen a ese ser. Y lo que ese ser propaga y enseña es que fuera de Cristo y fuera de Dios hay sabiduría y hay conocimiento. Y es el conocimiento que Él les da, el conocimiento de Satanás. Una sabiduría del mundo de la que nos hablan las Escrituras es una sabiduría mundana, mala, es perversa, pero Satanás ha puesto en la mente de la gente que eso es superior que conocer a Dios, porque Satanás desde el comienzo presentó a Dios como injusto. Satanás es tan astuto que voltea todas las cosas, y cuando Satanás habla de Dios, dice, Dios es el verdadero culpable de la muerte.
Dios es el que manda a la gente al infierno. Dios es el que le pega a la gente. Dios es el que mata personas. Dios es el que en el Antiguo Testamento mató personas, mató pueblos, asesinó. Dios es el asesino. Eso es lo que Satanás propaga. Y la gente siempre tiene esa actitud y dice, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué murió tanta gente? ¿Por qué Dios mató? ¿Por qué Dios mandó matar tanta gente? Esos son pensamientos de Satanás en las personas, con todo respeto, y las personas tienen que buscar exactamente qué es lo que pasó, porque Satanás ha tergiversado las cosas y a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno y la gente no sabe qué hacer y necesitamos comprender por qué Dios está en lucha contra el pecado. ¿Y cuál es la ira de Dios? Porque la ira de Dios no es como nuestra ira. No. Nuestra ira, ¿cómo es la ira del hombre? ¿Cómo es la ira del ser humano? Ya sabemos que en Santiago 1:20, la vamos a ver más adelante, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, que la ira del hombre es lo que a veces creemos que Dios es como nosotros cuando estamos bravos. Y entonces cuando estamos bravos vuelan platos, cuchillas, cuchillos, cosas vuelan, patadas, golpes, puertas rotas, ¿cierto? Estamos bravos en la ira. Cuidado, su papá está bravo, ¿cierto? Y entonces creemos que Dios es como así, como que Dios es lleno de ira y que Él pierde el control y que está al borde de agarrarlo a todo el mundo y darle contra el piso así, que Dios está airado contra las naciones y esa es la ira de Dios. No, esa no es la ira de Dios. La ira de Dios, dicen las Escrituras, Santiago 1:20 dice que la ira del hombre no hace la justicia de Dios. La ira de Dios es para justicia, es para bendecir, es para transformar, es para traer el bien y para traer bendición. Así que la ira de Dios es otra cosa y no podemos hablar y no podemos tomar ejemplos humanos para hablar de la ira de Dios. La ira de Dios es contra el pecado. ¿Y por qué? Porque cuando el ser humano pecó y cayó en muerte, y Dios tuvo que sacarlo del jardín del Edén, lo cual Satanás siempre acusa a Dios de que Dios es el que trajo todo el dolor porque lo sacó del Edén y porque lo lanzó, lo vamos a ver un poco más adelante, a Satanás lo lanzó del cielo a la tierra. Cuando Dios tuvo que sacar al hombre y el hombre en pecado comenzó la civilización y comenzó este mundo, el mundo comenzó a sufrir, a llorar, a enfermarse, a matarse mutuamente. Y Caín es el primer fruto del pecado. Y Caín, la actitud que Caín tenía hacia Dios es la actitud que Satanás tiene hacia Dios. Caín dijo, ay, es que usted me odia, usted me va a matar. Caín acababa de asesinar a su hermano, pero acusa a Dios, igual que Adán, acusa a Eva, ella es el problema. Caín acusa a su hermano, él era el problema y usted es el problema, Dios, ustedes me va a matar, ¿cierto? Satanás acusa a Dios de que él es el asesino. Ese es Satanás, él trastoca las cosas y la humanidad ha pensado que Dios es un Dios iracundo que quiere acabar con el mundo y que quiere destruir al mundo y que quiere torturar al mundo y que quiere destruir al mundo. Totalmente lo opuesto de lo que Dios es. Porque las Escrituras nos están diciendo que Dios realmente nos creó por amor. Nos hizo por amor y tiene un propósito de amor. Pero veamos un poquito más de quién es este ser. Satanás es un ser que antes se llamaba ¿cómo? Lucero o Lucifer. ¿Qué quiere decir Lucifer? Portador de luz. Él era un ser que cuando estuvo bien y cuando era bello y era hermoso y era la máxima creación de Dios, era portador de luz. Era tan hermoso, era tan bello, que él sintió que toda la creación, antes de todas las cosas, antes que existiera el mundo como hoy lo vemos, antes de que existiera el universo, Satanás ya había sido creado un mundo espiritual, y ese mundo espiritual veía en Satanás a alguien muy especial, era hermoso, era un ser magnífico, carismático, atractivo, lindo. Él atraía la creación sobre él, era tan hermoso. Pero algo pasó y subió a su corazón, como nos dice en Ezequiel 28, Isaías 14,
comenzaron a subir pensamientos en el que él decía, yo soy hermoso, yo soy bello, yo tengo mucho poder, yo tengo mucha gente que me está siguiendo, yo tengo seguidores, yo tengo personas que creen en mí, yo quiero el poder, yo quiero ser como Dios, yo quiero el trono de Dios. Y entró en su corazón el deseo de derrocar a Dios. Y en ese deseo de querer derrocar a Dios, no se sabe, no hay mucho en las Escrituras. Yo creo que cuando hablemos con Dios le vamos a preguntar, Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el asunto? Cuéntanos. El asunto es que Satanás poco a poco, todavía no era Satanás, era Lucero, pero un lucero que comienza a entender que tiene poder y comienza a arrastrar ángeles tras de sí, poco a poco a hacerlos partícipes de su actitud, partícipes de su plan. Su plan era derrocar a Dios. ¿Y cuánto se llevó con él? Dice la Escritura que una tercera parte de los ángeles. ¿Y cuántos ángeles hay? Apocalipsis 5:12 dice que hay millones de millones. Millones de millones es muchos, muchos, demasiados. Hay un mundo espiritual que ni siquiera nos imaginamos. Un mundo espiritual increíble, extraordinario, que no entendemos, no comprendemos, no sabemos, no lo vemos. Pero es un mundo magnífico y hay poderes y hay autoridades y hay jerarquías. Y Lucero estaba encima de esas jerarquías. Era un arcángel muy, muy hermoso y muy poderoso, y Dios le había dado el permiso de estar en el propio trono de él. Y él, Lucero, desde el trono de Dios, desde el mismo trono, estando cerca a Dios, él mismo urdió este plan. Y dijo, me voy a apoderar del trono, yo quiero ser Dios y voy a derrocar a Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero ¿qué pasó? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que Dios lo lanzó, lo venció porque Satanás menospreció a Dios. Él creyó que Dios era alguien que podía derrotar. Él pensó que Dios era alguien que él podía vencer y que con todos estos ángeles iba a vencer. Pero Dios es Dios y ha sido eterno y ha sido poderoso, todopoderoso. Y Dios le venció. Y entonces Dios, dicen las Escrituras en resumidas cuentas, que Satanás fue derribado hasta el Seol. Y en otras Escrituras dice, fue lanzado a la tierra. Y fueron lanzados todos los demonios, todos los ángeles que estuvieron en este complot. Todos ellos fueron lanzados aquí a la tierra. Y Satanás entonces, desde antes de la creación del hombre, no sabemos cuántos siglos, no sabemos, el tiempo es algo que también es algo muy difícil porque nosotros somos criaturas de tiempo. Nuestro tiempo está medido por la rotación de la Tierra sobre su propio eje, 24 horas. Pero este tiempo es algo de acá. En Marte hay otro tiempo, en otros lugares hay otro tiempo. El tiempo es relativo a donde nos encontramos, pero el tiempo eterno es algo que no entendemos. No entendemos la eternidad. El asunto es que mucho tiempo antes de crear Dios al ser humano, Satanás se había revelado y Dios lo lanzó a esta tierra. Ya estaba creada la tierra, lo lanzó a esta tierra y Satanás se llenó de rabia y Satanás se llenó de odio, Satanás se llenó de amargura contra Dios y consideró injusto lo que Dios había hecho con él. Y tiene una amargura espiritual que trajo caos, que trajo desorden y destrucción a la creación. Las Escrituras nos dicen que Él trajo destrucción y que a todo lo que existía en ese tiempo, Él trajo destrucción. Ese es el pecado. El pecado trae destrucción, muerte. Y cuando entramos a las Escrituras, hay algunos que dicen, ese es un tema bastante complejo, pero cuando vamos a Génesis, dice que había caos. Y Dios no crea caos, Dios no crea las cosas en caos, pero había un caos que Dios entra. La creación realmente es una reestructuración de las cosas creadas. Lo de Génesis 1:1. Así que ese desorden, ese caos, esa locura que había, es porque Satanás, cuando fue lanzado con las uñas, fue rasgando todo.
pero estaba lleno su corazón de amargura, de rabia, de resentimiento, de odio y de acusación contra Dios, y por eso dejó de ser lucero y se convirtió en Satanás, el adversario y el acusador. ¿A quién acusa él? A Dios. ¿Y a quién es más? Y a nosotros los que hemos creído en él. Eso dice la Escritura, que él es el acusador de los hermanos. Él es que él vive siempre acusando. ¿Ustedes se acuerdan de Job? ¿Ustedes se acuerdan de Job? Iba donde Dios y le decía, no, pero usted cómo le da todo, usted cómo le da la vida, usted cómo le da plata, usted, pues así cualquiera le obedece a usted. Usted deje de creerse, no se ha creído, porque usted le da plata, por eso es que Job le obedece. Tenaz, Satanás es impresionante, supremamente astuto, siempre está acusando a ver dónde puede dividir y cómo puede hurgar y cómo puede sacar amarguras. Él está lleno de amargura. Y él, entonces, en esa amargura y en esa rabia y en ese odio, se ha vuelto el adversario de Dios y está en esta tierra, está en esta tierra. Pero Dios dijo, cuando el hombre pecó, finalmente vino la muerte, que es lo que Dios le dijo que iba a venir, pero Dios dijo algo, pónganle cuidado, Dios dijo una cosa: no acepto esa condición para mi creación, no acepto la muerte como el fin de la creación que yo he hecho, no acepto. La muerte es el resultado del pecado. Y no acepto ese resultado. Dios dijo desde el comienzo que Él iba a hacer lo posible y que todos sus actos de creación de ahí en adelante iban a ser para darle vida a su creación. Y Dios es el Dios de la vida. Y todos los actos de Dios desde entonces, desde la creación, tienen que ver con la vida y la resurrección de los muertos. Él es vida. Cuando Dios ejerce ese plan de traer vida y de traer resurrección y de imponer la luz, esa es la ira de Dios. La ira de Dios es a favor de la vida. La ira de Dios es porque Él nos ama tanto. Dios nos ama tanto, Dios lo ama a usted tanto, que Él dijo: voy a combatir las consecuencias del pecado. Ese combatir contra el pecado es la ira de Dios. Y Dios muestra en Cristo Jesús su arma, digámoslo así, principal. Jesucristo es su arma principal con la que ha combatido el pecado. Él ha enviado a Cristo por amor a nosotros para combatir y vencer el pecado. Cristo es, en un sentido, oigan bien, la ira de Dios, el amor de Dios. La ira porque en Cristo Él venció el pecado. Él vino y luchó contra el pecado, acabó contra el pecado, venció el pecado y dijo no a la muerte. Y dijo: no, mi creación no va a terminar en muerte, va a terminar en vida y en resurrección. Esa es la obra de Dios. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios entonces no es una emoción que Dios agarra de las mechas a la gente y a pegarle o a maltratarlo. No. La ira de Dios es su combate frontal contra el pecado, y lo hizo al enviar a Cristo para sacar a luz la vida y la resurrección. Dios está activamente luchando contra el pecado. Y en Juan 1:5 dice que en Cristo estaba la vida. Y Él va a sacar la vida a relucir. Y Él es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y cuando yo leo esa escritura en Juan 1:5, me hace acordar de que aquí Juan está refiriéndose a ese tiempo en que Satanás, que se volvió oscuridad, quiso ir contra la luz y destruir la luz, y no pudo. No pudo. Y Cristo estaba allí. Cristo estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ellos lucharon. Y lucharon con sus ángeles. Y adivinen quién estuvo en esa lucha también. ¿Quién estuvo? ¿Quién es el protector? Después de Lucero quedó un protector que todavía se agarra con Satanás de vez en cuando. Luchó contra él por el cuerpo de Moisés. ¿Quién fue? ¿Gabriel o Miguel?
Gabriel es el que envía mensajes. Dios envía con él mensajes. Pero el arcángel luchador, el que está al frente de los ejércitos de Dios celestiales, ¿es quién? ¿Pero están seguros? ¿Están seguros? ¿Dónde dice que quién era el que luchó por el cuerpo de Moisés? ¿Y por qué lucharon por el cuerpo de Moisés? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué lucharon por el cuerpo de Moisés? Porque Satanás quería volver el cuerpo de Moisés un ídolo. A él le encanta la idolatría. A Satanás le encanta que la gente mire a todas partes menos a Cristo, menos a Jesús. Y por eso levanta ídolos, de toda clase de ídolos, para que las personas tengan su atención en otras cosas menos en Cristo Jesús. Y qué más lindo que la gente tuviera su corazón en Moisés. Y en una estatua de 20 metros de Moisés tal vez, ¿cierto? O en el cuerpo de Moisés y decir, aquí está la tumba de Moisés. La gente le gusta adorar las tumbas y a los muertos. Y le hubiera gustado muchísimo. Pero Miguel, ¿es Miguel? ¿Ya lo encontraron? ¿Dónde dice? ¿Alguien lo encontró? ¿Judas qué? 9, versículo 9, porque Judas no tiene capítulo, ¿cierto? Entonces, dice ahí que Miguel estuvo luchando. Así que Miguel luchó en mucho tiempo antes tal vez de la creación del hombre. Ya estaba el mundo físico, pero el hombre todavía no había sido creado. Y Miguel estuvo luchando, y todos estos ángeles que estuvieron siguiendo a Satanás fueron lanzados a la tierra. Y ellos dejaron de ser luz. Lucifer dejó de ser portador de luz y se convirtió en oscuridad. Y pues lo negro no es que lo negro no sea de Dios. Todos los colores le pertenecen a Dios. Dios es Señor de todo, de todo. Pero la oscuridad y todo lo oscuro es como un simbolismo de la actitud y de la maldad de oscuridad en la que Satanás anda. Y Satanás es ese padre de la mentira, de la muerte, del pecado. Y Dios dijo, tú no vencerás. La muerte no vencerá, el pecado no vencerá, y todas las consecuencias del pecado dejarán de existir. Y Dios está todos los días, todo el tiempo, en el propósito de acabar con la muerte y el pecado. Esa es la ira de Dios. ¿Y cómo lidia Él con nosotros? Vamos a verlo. Vamos a ver, en Juan 4, que es la escritura que leímos, dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Él es santo, justo, perfecto, eterno, sabio. Dios es amor. Así que la ira de Dios siempre se dará en el contexto de su amor. No es que Dios pierda el control y se le pongan los ojos rojos y los cachetes colorados y se le inflame aquí alguna vena y se ponga rabioso, bravo, no. Dios usa su vida y lo que Él es en absoluto y total control dentro de su santidad y dentro de su amor. Dios nunca perderá el control. Las escrituras nos dicen en 1 Juan 1:5, dice, este es el mensaje que hemos oído desde el comienzo. Dios es luz, Dios es luz, y en Él no hay ningunas tinieblas. Así que en Dios no hay tinieblas, en Él no hay tinieblas, en Él no es posible el pecado. Algunos dirán, ¿será que Dios de pronto qué tal que le dé por ahí? ¿Qué tal que Dios si le hagan zancadilla al Satanás que es tan astuto y le haga? No, no es posible. No es posible. Santiago también dice lo mismo. Santiago capítulo 1 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede. No puede. Dios es ¿qué? Santo, perfecto, y Él es amor. Así que la ira de Dios está en el contexto de su amor. Dios no es un ser iracundo, Dios no pierde el control conmigo, Dios no pierde el control con nadie. No es que dice, le da su tanganazo y dice, ay, perdón, ay, la embarré, ¿no? Perdón, no, Dios no pierde el control, nosotros sí. Por eso dice la escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es justa y es para bien y es para bendición. Así que la ira de Dios es otra cosa de lo que nos han mostrado. Dios no está airado contra el mundo, Dios está airado contra el pecado. Y está airado contra la fuente del pecado, Satanás el diablo, a quien va a destruir completamente, totalmente. Sin embargo, vamos a ver que algunas personas, hay seres, hay hombres, mujeres también,
que a veces en su terquedad no les importa ser malos. Y con plena conciencia y con pleno conocimiento resuelven, determinan y deciden no creer en Dios, ni creer en Cristo, ni querer su salvación, ni querer nada de lo que Él ofrece, porque no quieren ese camino, no lo quieren, quieren seguir los caminos de Satanás. Esas personas, entonces Dios dice, lo siento, yo amo tanto la humanidad, yo te amo tanto a ti, pero mira, en esa condición no puedo recibirte porque yo tengo un plan. Dios tiene un plan, es al que nos invita. Ese plan es compartir con Dios su vida en santidad eterna. Y Él no va a compartir. Él ha determinado no compartir su vida con nadie que no quiera ser santo como Él. ¿Por qué? Porque Dios vio, y todos nosotros hemos visto las consecuencias del pecado. El mundo en el que vivimos es el resultado del pecado, y este mundo no es fácil, o será fácil. Este mundo es terrible, este mundo es complejo, es lleno de engaño, lleno de maldad, lleno de locura, lleno de toda clase de maldad. Y Dios dice, no, ese no es el mundo en el que yo quiero vivir eternamente. No quiero vivir en un mundo de sufrimiento y de dolor. Y tú tampoco. Dios nos dice, tú tampoco lo quieres, ¿verdad? Entonces, Dios nos está invitando a su mundo, pero Él dice, ¿estás de acuerdo conmigo? Nos pregunta a nosotros, ¿quieres vivir en mi mundo de santidad? ¿Sí o no? Y nosotros le contestamos, Señor, yo quiero vivir en tu mundo, pero yo no puedo vencer el pecado. Y Dios dice, no te preocupes, yo sé que tú no puedes vencer el pecado, pero si tú me permites, yo he venido al mundo para vencer el pecado. Y entonces, por eso es que nosotros aceptamos a Cristo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso, aceptar a Cristo? Aceptar que Él venza en nosotros, porque nosotros no podemos. Así que Dios lo que quiere de nosotros no es que nosotros con nuestra propia fuerza nos enfrentemos a Satanás. Dios no quiere que nosotros, yo solo sin Dios, me enfrente al pecado y diga, es que yo puedo, yo lo voy a vencer, es que en mí hay... No. No es posible. ¿Qué quiere Dios? Que creamos en el que sí venció. Y por eso dice que esta salvación es por fe. ¿Fe en qué? ¿En mí? No, en Cristo. ¿Quién venció? Él. Él fue el que vino, se enfrentó con Satanás en la tentación. ¿Se acuerdan de la tentación? ¿Se acuerdan cómo Cristo venció? ¿Y se acuerdan cómo Cristo venció en la cruz? Y en Colosenses dice que Cristo expuso a todo ese mundo espiritual y los venció y los humilló en la cruz, y ya no hay nada contra nosotros, porque Cristo vino y venció el mundo de pecado, y ahora nos dice, ¿quieres vivir conmigo? ¿Quieres aceptar mi invitación a vivir eternamente conmigo en luz, en santidad, en el estilo de vida mío? ¿Quieres? Y uno dice, Señor, quiero. Y Él dice, muy bien, déjame transformarte, déjame cambiarte. Yo enviaré mi espíritu y Él te cambiará, Él te limpiará, Él vencerá el pecado en ti, solamente cree. Increíble, eso es lo que Dios nos dice, cree, porque ¿qué fue lo que falló en el Edén? Que ellos no creyeron en Dios, no le creyeron a Dios, le creyeron a Satanás, tuvieron fe en el camino de Satanás, y Satanás vivió en sus mentes, y Satanás trajo la muerte, el dolor, la destrucción, el primer imperio Babel, un imperio que mataba a todo el mundo, que se veía hermoso como todos los imperios del mundo se ven tan lindos y preciosos, pero en su fundamento hay sangre, hay muerte, hay dolor, hay estafas, hay engaños, hay opresión, hay esclavitud. Debajo de todo eso tan hermoso hay maldad. Ese Satanás nos muestra espejismos, nos muestra cosas que no son ciertas. En el fondo de eso hay muerte. Y Cristo dijo, no, ese no es el mundo que yo quiero ofrecerles. Yo les quiero ofrecer un mundo de santidad, de eternidad, en verdad, en justicia, en honestidad, en limpieza, en transparencia, en hermosura, en luz, en vida. ¿Lo quieres? Déjame vivir en ti. Así que
Ese es el mundo que Dios nos ofrece. Dios es luz. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios dijo, no acepto la muerte. El pecado ha traído muerte, pero yo voy a traer resurrección en Cristo. Y Él combate la muerte. Esa es la ira de Dios, que Dios no va a permitir. Dios no va a permitir que la muerte reine. Dios no va a permitir que Satanás, así como Él no permitió que Satanás se tomara el poder del universo. ¿Se imaginan que Satanás hubiera tomado el poder del universo? ¿Sabe qué hubiera pasado? El caos, la oscuridad. ¿Alguien vio Guerra de Galaxias? ¿Alguien la vio? Es impresionante. Yo pienso que ellos leyeron el Evangelio. Yo pienso que ellos se inspiraron en esta guerra cósmica, en esta guerra espiritual. Y Vader, como respiraba como una serpiente. ¿Se acuerdan de Vader? Que tenía una máscara porque había sufrido unas quemaduras en el rostro y tuvieron que ponerle una máscara y tenía una planta de oxígeno en alguna parte y al respirar hacía como una serpiente. ¿Se acuerdan de esa película? Tienen que verla. No sé si ustedes no la han visto, de pronto véanla. ¿Sí? Guerra de Galaxias. Le estoy haciendo publicidad aquí a una película. Pero es que el tema del bien y el mal ha sido un tema que muchas películas han tomado como base del éxito de su película, ¿no? Así que Dios dice, la paga del pecado es muerte. Dios, y ya nos ha dejado ver a nosotros, ya lo hemos visto. El pecado trae dolor y muerte. El robo, el asesinato, el adulterio, la maldad, la mentira, el engaño, todas esas cosas al final ¿qué traen? Muerte, dolor, angustia, sufrimiento, hambre, niños vueltos nada, personas vueltas nada. Dios dijo, no quiero ese futuro para mi creación. Yo quiero vida eterna para ellos. Rechazo la muerte, envío a mi Hijo a combatir el pecado, porque Dios tiene una guerra frontal contra el pecado y es Él quien ha vencido. Él. No es que yo voy a salir a enfrentarme, a ver dónde está el pecado, yo que me las... No se las dé. No se ponga a hacer eso. Porque hay gente que dice, ay, sí, ¿dónde están los demonios? Que yo voy y yo lucho contra ellos y yo puedo. No es usted. No se meta porque le dan su muenda. Le dan su muenda. No se engañe creyendo que usted va a poder ir a luchar contra estos seres. No, es Cristo. Por eso dice la Escritura en Santiago que si nosotros queremos combatir contra el pecado, tenemos que acercarnos a Dios. Y Él se acerca a nosotros y Él combate por nosotros. Él dice, déjeme la lucha a mí, yo soy el que combato. Él es el que lucha, Él es el que nos limpia. Y cuando no podemos contra algún pecado que nos asedia en nuestra vida y nos asedia, Él dice, déjame, yo te puedo limpiar, yo te puedo transformar. No hay pecado que Cristo no pueda transformar. No hay conducta que Cristo no pueda limpiar y transformar. Así que esto es de fe, y Cristo es nuestro guerrero. Así que en Romanos 5:12 vamos a leer esa escritura porque aquí hay algo muy lindo en Romanos 5:12. Dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. Mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Dios dijo, no, la muerte no va a gobernar, yo estoy en contra de la muerte, yo tengo un plan para combatir la muerte. Esa es la ira de Dios. La ira de Dios es que Él dijo no a la muerte, no a la muerte. Y luego dice, en el versículo 15 dice, pero el don, o sea, el regalo de Dios, la obra de Dios, la obra de gracia de Dios, la obra de gracia de combatir el pecado, el don de Dios, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno solo murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Si por un hombre entró el pecado al mundo y entró la muerte al mundo, por Cristo Jesús, el Padre determinó que la muerte no tiene futuro. La muerte no tiene futuro. Y Cristo va a vencer. Y esa es la guerra que hay.
Esa es la guerra. Dios está airado contra el pecado. Y Dios dijo, yo voy a vencer en Cristo Jesús. Y por eso lo envió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y no, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Así que Cristo le ha dicho no a la muerte. Y Cristo dice, no importa, así esté podrido hace 500 años, se murió. Cristo de alguna manera increíble, majestuosa, va a levantar a los muertos, porque Él tiene ese poder. Él vino a vencer la muerte y a decirle no al pecado, porque Él dijo, mi lucha es contra el pecado y la muerte, y contra Satanás, que es el padre de la muerte, y lo ha vencido. Así que Dios tiene una lucha ¿contra quién? Contra el pecado, la muerte, contra Satanás. ¿Por qué? Porque nos ama. La pregunta del comienzo y el ejercicio era ese. Señor, ¿estás enojado contra mí? Dios no está enojado contra la humanidad. Dios nos ama. Dios ama su creación. Dios nos ama a todos. Él está enojado contra el pecado que trae muerte. Y cuando una persona dice, yo no quiero que tú me transformes, yo no quiero que tú me cambies, yo no quiero que tú entres en mi vida, entonces ahí tiene problemas la persona, porque Dios le dice, entonces, ¿sabes qué? En esas circunstancias no puedo invitarte a formar parte de mi vida. No puedo. Lo siento, te amo tanto, pero es que yo he visto las consecuencias del pecado. El pecado trae muerte y así no puedes vivir conmigo. Y esa persona estará destinada a lo que llamamos el infierno, porque la persona dice, ¿me dejas entrar así? Y Dios le dice, así no. A Satanás no lo deje tomar el poder, menos a ti que entres a vivir conmigo eternamente en pecado. No. Y por eso Dios cerró el árbol de la vida, ¿se acuerdan? En Génesis dijo, no puedo permitir que tomen la vida conmigo, eterna, conmigo en pecado. No, lo siento. Dios está determinado a destruir el pecado. Esa es la ira de Dios. ¿Es un carrito afuera? Muy bien. Así que Dios está determinado a luchar contra el pecado y dice que en Cristo, por el don, trajo salvación para todos, dice, y con el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión, miren, Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oigan, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo. Y Él dijo, no admito la muerte, no y no. Esa es la guerra de Dios contra el pecado. Esa es la ira. Dios está decidido. Dios no admite, no lo va a admitir bajo ninguna circunstancia el pecado. Porque Él sabe de lo malo que es, de lo dañino que es, del destrozo, el caos y el dolor que trae el pecado. Así que, cuando una persona se rebela contra Dios y se voluntariamente no acepta a Dios, ni que Dios transforme su vida, entonces, aunque Dios ama a las personas y odia el pecado, cuando una persona se hace uno con el pecado, Dios no tiene otra alternativa sino destruirlos a ambos. ¿Sí me entienden? No tiene otra alternativa. Y ese es el caso del hombre de pecado que nos habla Tesalonicenses. En Tesalonicenses es el hombre de pecado, pero hay muchos hombres de pecado en un sentido. Hay personas que odian a Dios, han aprendido a odiar a Dios y no van a querer nada que ver con Dios. O quieren ver con Dios algo, pero dicen, pero no me cambia, yo quiero ser así, yo quiero... Y Dios les dice, no, lo siento, así no puedes venir. Y aquí esta persona, que es el hombre de pecado, esta es una figura, aunque él no se presenta así. Satanás no se presenta malo. ¿Cómo se presenta Satanás? Como ángel de luz. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. No les gusta, no quieren el amor de Dios, no quieren. Dicen, no, a mí no me interesa el amor de Dios, yo no quiero nada que ver con el amor de Dios, yo no quiero nada de la gracia de Dios, a mí no me importa la gracia de Dios, no, yo no quiero nada que ver con Dios. Esas personas se hacen uno con el pecado, personifican el pecado y Dios va a decir, bueno, muy bien, yo te di la oportunidad, si tú no quieres nada, yo tampoco quiero nada que ver contigo. Así de sencillo. Y van a ser destruidos, eternamente destruidos. Y esta era la escritura que decía, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que nos dice Apocalipsis es que va a llegar el tiempo en que Cristo habrá vencido, el Padre y el Espíritu Santo habrán vencido total, completamente y para siempre el pecado. La victoria de Dios será total, absolutamente completa y nunca más habrá pecado. Increíble, ¿no? Así que Dios está en un plan y Él va a ganar. Lo siento, Dios va a ganar. Y dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol ¿de qué? De la vida. Va a llegar el tiempo en que la vida se va a imponer, no la muerte. La muerte no existirá más, dice la Escritura. Ya no habrá más muerte. La muerte es el resultado del pecado. No habrá más pecado. ¿Qué es pecado? Es estar en contra de Dios. Toda actitud, toda mente, todo pensamiento, toda obra, toda palabra que esté en contra de Dios. Pero las Escrituras también nos dicen en Juan 6 que pecado es no creer en Cristo. No creer en Él. No creer en el único que es la fuente de la vida. No creer en la fuente de la vida. No creer en la fuente de la verdad. No creer en la fuente de todo lo que es bueno. Eso es pecado. No creer en Cristo. Y aquí entonces está abierto el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, se acabará, no habrá más maldición, no habrá nada más, no habrá muerte, no habrá nada más, y comenzará un reinado eterno de santidad, perfección, luz, todo lo hermoso, todo lo bello, todo lo agradable, y nosotros estaremos allí. Los que queramos. Yo los invito a que todos estemos ahí. Oremos unos por otros. Oren por mí. Oramos por ustedes continuamente. La iglesia, eso es parte de lo que hace. Orar para que todos nos pongamos en las manos de Dios. Dios no espera, pónganme cuidado y espero que me entiendan, no me vayan a malinterpretar, por favor. Dios no espera que usted venza solo. Es imposible. Dios espera que usted confíe en Cristo, tenga su fe puesta en Él, porque Él es el único que ha vencido. Y Él en nosotros puede vencer. Así que nosotros, todos los que queremos entrar a ese reino, y todos los que queremos estar con Dios, lo que se espera de nosotros es que digamos simplemente, Señor, yo creo en ti, yo espero en ti, en tu gracia, en tu misericordia, en tu poder, en que tú no me vas a dejar. Yo confieso mi debilidad, confieso mi incapacidad, yo confieso que no puedo solo, Señor. Y Él dice, tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo, no te voy a dejar, no te voy a soltar, nunca te soltaré, yo haré esa obra contigo, yo te voy a limpiar, yo te he perdonado, yo he quitado los pecados de tu vida y te voy a limpiar y te voy a presentar limpio ante el Padre. Es la obra de Cristo. Es en fe, por eso la fe. Dice, el justo vivirá por fe. Dios nos invita a vivir en esa fe. Así que, ¿queda claro qué es la ira de Dios? La ira de Dios es toda actividad de Dios con el centro de haber enviado a Cristo Jesús. Esa es como la obra máxima del obrar de Dios en contra del pecado, haber enviado a su Hijo. La ira de Dios es todo lo que el Dios hace para erradicar, acabar y combatir el pecado, y Él ha vencido y nosotros estaremos con Él. Damos gracias, Señor, por este día, por toda bendición. Te damos gracias por tu obra, Señor. Nosotros hoy, Señor, proclamamos tu grandeza y tu poder. Y nosotros hoy creemos en ti, Señor Jesucristo.
de que tú viniste, y así como el pecado entró por un hombre, y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por tu venida, Señor Jesucristo, por tu obrar, tú le dijiste no a la muerte, y cuando tú viniste trajiste esa gracia inmensa para todos los hombres, para todos los que crean en ti, para todos los que confiesen que en ti ellos quieren salvación, porque tú eres luz, eres verdad, eres bondad, eres todo lo bueno, y nosotros queremos todo lo bueno. Guárdanos, Señor, guárdanos, ayúdanos. Hoy confesamos nuestra profunda necesidad de ti, Señor Jesús. No creemos que nosotros mismos podemos. Creemos solo en ti, Cristo Jesús, en que tú lo puedes hacer. Nosotros fallaremos muchas veces. No lo podremos hacer tal vez, pero tú has dicho y tú nos has prometido que tú en nosotros lo puedes hacer. Te pedimos, Señor, que tú vengas, mora en nosotros con tu Espíritu, mora con ese poder con el que tú limpias, transformas y purificas, para que tú nos purifiques, nos limpies, nos laves y quites de nosotros todo pecado y que tú nos ayudes a vencer, que tú nos transformes y nos cambies para que seamos agradables a ti, Señor. Confesamos que el pecado no es bueno, confesamos que el pecado es dañino y creemos en ti, Señor, que tú eres nuestro Salvador y nuestra vida. Y damos gracias a ti, Señor Jesús, en el nombre al Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén.